Paz del Señor Jesús, le doy nuevamente gracias a Dios por este día que me permite que nuevamente pueda compartir una porción de su palabra, siempre con el anhelo y deseo de que pueda ser de gozo y provecho para tu fe. Venimos hablando acerca de la importancia de entender qué es lo que es esa fe que Dios nos dio, porque primeramente nosotros necesitábamos fe para acercarnos a Dios. Sí o sí necesitábamos fe para acercarnos a Dios y para poder agradar a Dios. Por eso que habíamos leído en Hebreo 11:6, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y habíamos hablado por qué necesito la fe y para qué necesito la fe. Necesito la fe porque es lo único que a Dios agrada y necesito la fe para poder acercarme a Dios. Luego habíamos tocado un punto donde ¿cómo obtengo la fe? ¿En dónde se origina la fe? Y hemos hablado que esa preciosa fe, dice en Efesios 2:10, que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. O sea, una fe que fue dada por Dios a cada uno de nosotros, para que cuando oigamos la palabra de Dios se manifieste que tenemos fe para poder creer todo lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través de las Escrituras. También hemos hablado ahí en Judas, donde dice que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, una vez nos fue dada por Dios. Ahora queremos ver un ejemplo de cómo aprendo a usar la fe, esa preciosa fe que Dios me ha dado. Primeramente ya tenemos en claro por qué necesito la fe, para qué necesito la fe, cómo obtengo esa fe y cómo aprendo a hacer uso de esa fe que Dios me da. ¿Por qué? Porque dice que el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo de Dios, nosotros, lo que hemos sido justificados, lo que hemos sido declarados Hijo de Dios, ¿qué es lo que nos mantiene vivo a nosotros? La fe. El apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Acabó la carrera y peleó la buena batalla. ¿Por qué causa? Por causa que guardó su fe hasta el final. Y en una parte dice que el que persevera en la fe hasta el fin será salvo. Dice: el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Perseverar en qué? En la fe, en lo que nosotros hemos creído. Por eso es importante que nosotros primeramente entendamos lo que es esa fe que Dios nos dio, para que luego podamos entender todas las otras cosas y todas esas bendiciones espirituales, donde dice, en Efesios dice, que Dios nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Para poder entender cuáles son todas esas bendiciones, para poder entender todo lo que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo, necesitamos primeramente entender lo que es la fe. Ahora vamos a decir un ejemplo, vamos a seguir ahí en Hebreo 11, donde vamos a ir un ejemplo donde habla acerca de Noé. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese, un claro ejemplo de un varón semejante a nosotros. Nació en otro tiempo, pero una persona humana como nosotros. Sin embargo, vemos que oyó la voz de Dios. No vino nadie, ni Dios envió a nadie. Dice que oyó la voz de Dios, porque dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, vino Dios a su vida y le advirtió algo. ¿Y cómo hizo para oír la voz de Dios? ¿Cómo hizo para saber que era Dios el que le estaba hablando y le estaba advirtiendo? Dice, por la fe. ¿Se acuerda que hemos hablado? Fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Una fe que fue dada por Dios para que nosotros creamos a su palabra. Hoy nosotros tenemos las Escrituras, y dice la palabra de Dios que las Escrituras son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin que el varón de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Para toda buena obra. Entonces miremos. Por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Dice que Dios le advirtió acerca de cosas que él no veía, que sus ojos no veían. ¿Y qué le dijo Dios? Que tenía que preparar un arca. Dios había creado al hombre, el ser humano se separó de la presencia de Dios y dice que Dios se dolió en su corazón de haber creado al hombre, porque vio que en su corazón había ausencia de Dios. Solamente había, dice la palabra, que la maldad subió a la presencia de Dios y Dios se dolió. De continuo el pensamiento del ser humano era el mal. Y en una parte dice que serían como los tiempos de Noé, los últimos tiempos. Estarán comprando, vendiendo, comiendo, casándose, dándose en casamiento. Estarán haciendo cosas normales que todos hacemos. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? ¿Y cuál fue lo que le causó dolor a Dios y le causa dolor a Dios? Es que el hombre le dé la espalda a Dios y no tenga tiempo para Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Vimos la condición que cómo estaban los hombres en ese tiempo de Noé. La maldad, de continuamente el pensamiento de su corazón era la maldad. Y Dios le dijo que iba a venir un diluvio, que Dios iba a enviar un diluvio y iba a arrasar con la tierra. No iba a quedar nada, iba a ser todo sumergido bajo agua. Sin embargo, dice que en ese tiempo nunca había descendido agua del cielo. Solamente subía un vapor en la cual regaba la tierra. Y usted piense que nunca había caído agua del cielo. Sin embargo, Dios les dijo que iba a venir un diluvio. Imagínense la gente.